Bueno, hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros este día 22 de diciembre. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos venido estudiando en este mes de diciembre, una serie que se basa en el libro de Hebreos. Y como bien describía mi hermano, diciembre, Navidad, es un mes bastante agitado, ¿verdad? Son tantas las cosas en las que estamos involucrados que muchas veces ni siquiera nos queda tiempo para realmente detenernos y adorar al Señor, la razón por la Navidad. Y hablando precisamente de Navidad, ¿qué significa la Navidad para ti? Para el mundo, la Navidad es sinónimo de luces brillantes, decoraciones festivas, reuniones familiares e intercambio de regalos. Para muchos de nosotros, la Navidad es una época del año donde celebramos el nacimiento de Jesús, nos reunimos con familiares y amigos, comemos demasiado, gastamos demasiado y pasamos demasiado tiempo tratando de huir del estrés de la vida cotidiana, sin darnos cuenta de que a medida que hacemos eso creamos solo más y más estrés. Para otros es una época solitaria y triste. Tal vez echas de menos a tus seres queridos. Tal vez no tienes a nadie a quien quieras o a nadie que te quiera. Y muchas de nuestras tradiciones navideñas se han ido transmitiendo a lo largo de los años. Todas las cosas que creemos hoy en día o que vemos allá afuera que celebran. Por ejemplo, el árbol de Navidad proviene de los alemanes en el siglo XVI. Es más, el saludo Feliz Navidad proviene de la obra británica Cuento de Navidad de Charles Dickens. El Papá Noel que todos creen allá afuera, el que conocemos hoy en día, es en parte un invento holandés. Fue el personaje de Sinterklaas junto con el Father Christmas del Reino Unido quienes dieron origen a esta figura de Santa Claus o Santa o Papá Noel. Lo cierto es que cada familia celebra la Navidad de manera distinta. Por lo tanto, la Navidad significa cosas diferentes para cada persona. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué debería significar realmente la Navidad? Es fácil dejarse llevar por la historia de la Navidad, por la tradición de la Navidad y olvidar el panorama más amplio de la Navidad y lo que significa. Hemos estado recorriendo el libro de Hebreos para obtener una visión más amplia de la Navidad al analizar a Jesús más cercanamente. Y lo que vamos a ver hoy es que en última instancia, la Navidad significa que Dios cumple sus promesas. Todo nuestro sistema, toda nuestra sociedad está construida en promesas. Pero solo hay una promesa que no falla. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El escritor de Hebreos nos anima a no abandonar el cristianismo. Porque es fácil para nosotros mirar nuestras circunstancias, la realidad del sufrimiento y nuestro propio quebrantamiento y luego empezar a creer que tal vez eso del cristianismo no está funcionando como pensábamos. ¿Te ha pasado alguna vez? O tal vez tenemos la tentación de querer abandonar el cristianismo y volver a nuestra antigua manera de vivir o buscar tal vez otra cosa que funcione mejor. Pero Hebreos nos dice que no hay nada ni nadie mejor que Jesús. Todo el libro de Hebreos está escrito para decirnos cómo y por qué Jesús es mejor. Y hemos visto que Jesús es la mejor palabra, el mejor rey, el mejor sacerdote. Y hoy veremos que nos da mejores promesas que cualquier otra persona nos puede dar. Así que hoy en Hebreos 8 vamos a ver que había promesas antiguas que no podíamos cumplir, pero hay promesas nuevas que no podemos superar que se encuentran solo en Jesús. Vamos a ver el primer punto. ¿Cuáles son esas promesas antiguas que no podíamos cumplir? Comenzamos en el versículo 6. Dice, pero ahora Él, refiriéndose a Cristo, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor. En algunas versiones dice, mucho más excelente que el antiguo. La pregunta es, ¿de qué está hablando el autor? El contexto es vital para comprender la verdad revelada por Dios. Y
Y lo que el autor nos dice aquí es que la obra de Jesús es mejor, superior que el antiguo sistema. Ahora, ¿cuál era ese antiguo sistema? El Antiguo Testamento. Y la palabra testamento es otra palabra para pacto. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo con términos y condiciones que se cumplen mediante las acciones de ambas partes. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Hay dos personas, nos dice la Biblia, hombre y mujer, que celebran un acuerdo primeramente con Dios y luego entre sí con términos que son los votos y con símbolos que son los anillos. Es una relación de pacto que dice hasta que la muerte nos separe. Bueno, el antiguo pacto es precisamente eso, una relación que Dios tenía con el antiguo pueblo de Israel. Era un acuerdo. El antiguo pacto era un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel y estaba establecido principalmente a través de la ley, que requería que el pueblo de Dios obedeciera todas las reglas a cambio de la bendición y la protección de Dios. Si me obedeces, entonces te bendeciré. Así que una forma en la que el pueblo de Israel sabía que estaba cumpliendo su parte del pacto era si disfrutaba de la bendición y la protección de Dios. Si sus circunstancias iban bien, entonces ellos sabían que estaban bien con Dios. Pero si las cosas andaban mal, entonces ellos pensaban no estamos bien con Dios. Es decir, ellos obtenían su posición ante Dios en función de su desempeño y las circunstancias. Pero no se confundan. La gente en el Antiguo Testamento fue salva de la misma manera que fuimos salvos nosotros. La gente en el Antiguo Testamento fue salva al mirar hacia Jesús, hacia el Mesías, y nosotros somos salvos hoy a mirar hacia atrás a Jesús, el Salvador. Todos son salvos por gracia únicamente mediante la fe en Jesucristo. Pero la forma en que Dios trató con su pueblo en el Antiguo Testamento es diferente a la forma en que Él trata con nosotros hoy, basado en Jesús. Así que vemos que a lo largo de la historia, y nos dice la Biblia, Dios tuvo una serie de pactos con su pueblo. El primer pacto lo tuvo con Adán. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, vemos que Dios les dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, reflejen mi gloria y obedézcanme. ¿Pero qué hizo Adán? Desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Maldijo a la humanidad y los expulsó del jardín. Pero a pesar de que los expulsó del jardín, Él hizo una promesa que encontramos en Génesis 3:15. Y esa promesa dice que Él proveería a través de la simiente de la mujer uno que aplastaría a todos nuestros enemigos. El siguiente pacto que Dios hizo fue con Noé. No sé si recuerdan, pero en los tiempos de Noé la maldad se multiplicó, dice la palabra. La tierra estaba corrompida. Así que Dios dijo, voy a destruir la tierra. Pero nuevamente vemos la misericordia de Dios, proporcionaría una forma de escape a través de un arca que Noé iba a construir. Y le dijo a Noé que todo el que entrara en el arca viviría. El problema fue que nadie escuchó a Noé. Y solo subieron en el arca 8 personas, que fue toda su familia. Cuando Noé bajó entonces del arca, Dios hizo un nuevo pacto con un arco iris. Y eso representaba el nuevo comienzo de la humanidad. Así que le dijo, confía en mí, obedece y serás bendecido. Pero luego Noé se emborrachó y sus hijos actuaron como tontos y Dios envió nuevamente una maldición. Después hizo un pacto con Abraham. Luego Dios llamó a Abraham, que era un pagano que adoraba a distintos dioses y a la luna, para que lo siguiera a un lugar donde nunca había estado y para que experimentara lo que nunca había experimentado.
Y Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que a través de él bendecería al mundo entero. Todo lo que Abraham tenía que hacer era ¿qué? Confiar y obedecer. Pero Abraham y su familia pusieron la diversión en lo disfuncional y todo se echó a perder. Sin embargo, ellos creyeron a pesar de su desobediencia. Y así luego Dios tuvo que hacer un pacto con Moisés. Si recuerdan, Israel fue enviado a Egipto y vivió allí 430 años en esclavitud. Pero Dios levantó a un libertador llamado Moisés y le reveló su nombre y le dijo que lo iba a usar para salvar a su pueblo a través de su muerte sustitutiva. Y después que Dios salvó a su pueblo, le dio su ley. Y el libro del pacto en el cual Dios dijo, si me obedecen, entonces los bendeciré y los protegeré. Era un pacto basado más que todo en obras. Y luego el Señor hizo un pacto con David. Pasó un largo tiempo. Israel continuó en ese ciclo de rebelión y arrepentimiento. Rebelión y arrepentimiento. Así que luego Dios levantó un rey de entre los pastores llamado David. Y Dios le prometió a David que su linaje continuaría por siempre y que un hijo reinaría para siempre en una clase diferente de rey. Todo lo que necesitaba hacer era confiar y obedecer. Pero después de David hubo una sucesión de reyes y líderes terribles que llevarían finalmente a Israel al cautiverio y a la oscuridad. Así que vemos que Dios estuvo haciendo estos pactos con su pueblo, pero una vez tras otra fallaban. Por eso vemos que en el versículo 7 nos dice el autor que el antiguo sistema era defectuoso. Ahora, antes de que se vaya a ir o me vaya a tirar piedras, déjenme explicar. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero fíjese por qué era defectuoso. No era defectuoso porque los mandamientos de Dios eran malos o perversos, sino porque nosotros somos malos y perversos. Por eso en el versículo 8, y me gustó esta versión que dice, porque Dios encontró una falla, ¿en quién? En el pueblo. Por eso falló el sistema anterior. Encontró defectos en ellos. El Antiguo Testamento es muy importante, pero también estaba incompleto. No podía lograr por completo lo que esperaba. Era defectuoso porque no estaba terminado. Era insuficiente porque Dios lo diseñó así. Por eso vemos en el versículo 13 que cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el anterior. El antiguo sistema está obsoleto. ¿Y qué quiere decir el autor con eso? Lo que está apuntando es que el viejo sistema no podía tratar con nuestro mayor problema, el pecado. Lo único que podían hacer los antiguos pactos eran recordarnos nuestros pecados, pero no tenían poder alguno para remover nuestros pecados. Así que el sistema antiguo bajo la ley era solo una sombra, un anticipo de las cosas buenas por venir, pero no era su imagen real. Bajo aquel sistema se repetían los mismos sacrificios sin cesar año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo, hacer perfectos a quienes cada año iban y se acercaban a Dios a ofrecerle sacrificios. Así que el antiguo pacto nos señalaba nuestra necesidad, pero no nos daba una solución. Si fuera definitivo, no necesitaríamos uno mejor. Y por eso vemos en el versículo 9 que su pueblo no permaneció en el pacto de Dios. Nunca fuimos capaces de cumplir nuestra parte del acuerdo. Nunca podemos cumplir con los estándares de Dios. El antiguo sistema lo demostró de manera abrumadora, una y otra vez. Nunca podemos cumplir nuestras promesas. Por mucho que lo intentemos o por muy buenos que seamos, siempre nos vamos a quedar cortos. Es como intentar saltar a México desde la playa Vanderbilt. No importa qué tan buen atleta tú seas. No importa si eres un saltador olímpico profesional. Nunca lo vas a lograr. Siempre te vas a quedar corto.
Hay una película un poco vieja, pero es un clásico de todos los tiempos, Vacaciones de Navidad. Esa película, el protagonista, Clark, él tenía este sueño de una Navidad perfecta. Una Navidad donde todo era color de rosa, alegría, felicidad. Quería una Navidad familiar perfecta, como la había soñado cuando él era niño. Quería una linda Navidad. El problema es que nada funcionaba. Todo salía mal. Y cuanto más se esforzaba para hacerla perfecta, más estrés, más ansiedad y más desorden había. Entonces su esposa dijo en un momento, es Navidad, pero todos estamos en la miseria. Todos eran miserables en ese momento. Cuanto más nos esforzamos por ser perfectos, más miserables somos. Y más miseria causamos a los demás. La humanidad, por mucho que lo intente, nunca va a alcanzar la perfección ni cumplirá sus promesas. Somos incumplidores de promesas. Lo mismo ocurre en el mundo que nos rodea. El mundo te promete alegría y vida, pero no puede cumplir sus promesas. Solo te conduce al dolor y a la miseria. Y lo mismo es cierto también del legalismo. El legalismo es solo nuestro frágil intento de estar bien con Dios a través de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos. Pero porque no podemos hacerlo nosotros mismos y porque la ley no puede hacernos perfectos, entonces ahora se nos da una esperanza mejor por la cual podemos acercarnos a Dios. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Las mejores promesas que no podemos superar se encuentran en Jesús. Cada pacto que estuvimos viendo en el Antiguo Testamento tiene un marco a través del cual se desarrolla el plan redentor de Dios a lo largo de la historia. Y nos muestra cómo Dios reveló progresivamente esa relación con la humanidad, apuntando en última instancia a alguien que es más grande y superior. Un profeta mayor que Abraham, un sacerdote mayor que Moisés y un rey mayor que David. Por eso en el versículo 6, segunda parte, vemos, Él es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Debido a que tú y yo no pudimos cumplir nuestra parte del pacto, Dios envió a Jesús para cumplir nuestra parte y crear un pacto mejor, con mejores promesas. Esa es la buena noticia. Lo que era ideal se convirtió en un calvario para ti y para mí, por lo que Dios tuvo que hacer un nuevo trato. Y ese trato, gracias a Dios, no depende de ti ni de mí, sino de Jesús. Y el pacto fue sellado con su sangre. Por eso en Lucas, capítulo 22, versículo 20, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Todo pacto requería sangre. En el Antiguo Testamento era la sangre de animales, pero en el Nuevo Testamento es la sangre de Jesús. Necesitábamos promesas fuertes, seguras y estables que no dependieran de nosotros, porque nosotros fallamos. Así que las promesas fueron compradas por Jesús convirtiéndose en hombre en Navidad, muriendo en la cruz el Viernes Santo y resucitando de entre los muertos el domingo de resurrección. ¿Y cuáles son esas promesas del nuevo pacto? El autor se remonta a Jeremías, capítulo 31. El autor nos lleva de vuelta al Antiguo Testamento. Y fíjate los regalos que Jesús compró para ti esta Navidad. En Jeremías 31 nos dice, Dios nos dará primero un nuevo corazón. Tendremos además una nueva relación y recibiremos nueva gracia. Esos son los 3 regalos de Navidad que Jesús compró para nosotros cuando vino a esta tierra. La condición es que nos arrepintamos y confiemos en quién es Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces vamos a ver de qué trata ese nuevo corazón. El primer regalo que Jesús nos da, un nuevo corazón, dice, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Dios sabía que no podíamos vivir para Él con nuestras propias fuerzas, así que nos dio la capacidad para hacerlo. Dios dijo, los cambiaré de adentro hacia afuera. Tendrán un nuevo deseo de querer amarme y vivir para mí todos los días.
Y ese nuevo corazón viene con un nuevo poder por el Espíritu Santo de Dios. Como nos dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Todos necesitamos un corazón nuevo. Mi esposa dice que yo soy el Grinch, pero todos nacemos como el Grinch. Todos nacemos con un corazón que es 2 tallas más pequeño. Así que necesitamos un corazón nuevo. Y cuando decimos vayamos al corazón del problema, no nos estamos refiriendo a un órgano que bombea sangre, no, sino a lo que realmente somos nosotros por dentro. Cada uno de nosotros tiene un problema de corazón. Y la persona real de nuestra alma necesita ser cambiada. Necesitamos un cambio de corazón. Es como cuando usted tiene a sus niños portándose mal. Usted quiere que ellos cambien. Usted quiere en ese momento que ellos cambien su actitud, cambien su comportamiento. Así que empiezas a gritarles y a pegarles y a amenazarlos, pero su comportamiento no mejora a largo plazo. Es porque lo que ellos necesitan es un cambio de corazón. Por lo tanto, como padre, tu meta debe ser llegar a sus corazones en lugar de tener que darles nalgadas. Todos necesitamos un corazón nuevo. John Piper dice, la falla del primer pacto, la ley mosaica, no fue que Dios dio malos mandamientos, sino que la gente tenía malos corazones. Había perdón divino y paciencia en el primer pacto. Había un llamado a la fe en el primer pacto. Había promesa del amor de Dios en el primer pacto. Pero, en general, estas cosas no entraron en los corazones de la gente. Era principalmente externo más que interno. Obediencia por fuerza de voluntad más que por confianza en el Espíritu. Y además, ritualista, basada en rituales más que personal. Cuando Dios entregó la ley antigua, Él tenía la intención de que estuviera en el corazón de su pueblo. Pero ellos no podían escribirla en sus corazones como hacían en los marcos de las puertas. Los creyentes no habían recibido todavía el Espíritu Santo, que es el único que puede cambiar los corazones. Sin embargo, el Espíritu ahora escribe la ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Es el nuevo pacto. Y en este pacto la adoración verdadera es interna, no es externa. Es real, no es ritual. Así que cuando confías en Jesús, Dios te convierte en una persona nueva, de adentro hacia afuera. Si eres creyente, has recibido un nuevo corazón. Has tenido un trasplante de corazón. El Espíritu Santo vive ahora dentro de ti y puedes obedecer los mandamientos de Dios y caminar en sus caminos. Eso es lo bueno, que Dios no solo nos pide que obedezcamos, sino que Él nos da el poder y la capacidad para obedecerle. El segundo regalo que Cristo compró para ti es una nueva relación. Una nueva relación con Dios. Fíjense, Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán. Serán mi pueblo para siempre. Nunca más tendrán que preocuparse de sus fracasos o que su incapacidad los separe de mí. Los amaré por siempre. Así que nuestra relación con Dios no está basada en lo que tú y yo hacemos por Dios. Se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios promete que nada puede separarnos de Él. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada puede separarnos de nuestro Dios.
Y el tercer regalo que Cristo compró para ti es nueva gracia. Observa este versículo tan hermoso. Dios dice, tendré misericordia de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! ¿No es ese el mejor regalo? Somos perdonados para siempre. El antiguo pacto nunca pudo hacer esa promesa. En el mejor de los casos solo era un perdón temporal. Cada año tendrían que volver a presentar sacrificio por sus pecados. Pero lo que tenemos en Jesús es la promesa de un perdón permanente. En Jesús se cumple la justicia, la misericordia y la gracia de Dios. En la década de 1900, había un grupo de profesores de Oxford que enseñaban que todas las religiones del mundo eran iguales y que solamente eran ligeramente distintas. Así que se reunieron todos un día y comenzaron a escribir allí en un salón, en una pizarra, palabras para describir todas las religiones. Así que pusieron oración, meditación, textos sagrados, maestros, devoción, moralidad, servir a los demás. Y así siguieron escribiendo hasta que llegaron por allí a 150 palabras. 150 palabras que parecían decir que todas las religiones son iguales. Pero había otro profesor que estaba caminando por el pasillo, justo allí donde estaban esos profesores. Entonces le gritaron, hey, Lewis, ven acá. Se trataba del famoso C.S. Lewis, que era profesor y teólogo cristiano. Así que ellos le contaron lo que se les había ocurrido y luego vienen y le preguntaron en qué se diferenciaba el cristianismo de todo eso. La pregunta que le hicieron fue, ¿qué diferencia el cristianismo de todas las otras religiones del mundo? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Así que C.S. Lewis leyó la lista, tomó el borrador, limpió toda la pizarra y escribió una sola palabra: gracia. Todas las religiones dicen que hemos sido separados de un Dios santo y que depende de nosotros encontrar el camino de vuelta. Solo el cristianismo nos ofrece gracia. El mayor regalo de Navidad es la gracia de Dios que se encuentra en Jesucristo. No tenemos que vivir ya con miedo, no tenemos que vivir con paranoia o inseguridad. Cuando caemos, podemos caer sobre la gracia. Si eres cristiano, entonces has recibido la abundancia de la gracia. La gracia de Dios es mayor que todos tus pecados. Pero la gracia de Dios no es una licencia para desobedecer a Dios, sino la causa de nuestra obediencia. No es un permiso para desobedecer, sino más bien lo que nos motiva a obedecer. Dios dice, mi amor por ti no se basa en tu comportamiento, sino que tú debes basar tu comportamiento en mi amor. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y nos dio su gracia. Si has recibido la abundancia de la gracia, te verás y actuarás de manera diferente. Este mundo te promete todo tipo de cosas maravillosas, pero no puede cumplirlas. El mundo no puede darnos un nuevo corazón. Solo nos dice que sigamos a nuestro corazón. El mundo dice que el amor es amor, pero el amor que promete se parece más a la explotación y el abuso. El mundo te dice, no necesitas arrepentirte, solo sé tú mismo. Pero terminas odiándote a ti mismo. El mundo te miente, pero Dios no miente. Dios no miente ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Y la Navidad es la celebración del cumplimiento de la promesa de Dios de que nacería un niño que sería Dios y hombre, que sería el Salvador del mundo. Eso es la Navidad. Dios cumplió su promesa cuando nació Jesús. El mayor regalo de Navidad es Jesucristo, que bajó del cielo para darnos el regalo de la vida eterna.
su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección revelan el amor inquebrantable de Dios por nosotros. Jesús es la mejor promesa. Y en Él se encuentran promesas que el mundo nunca va a poder ofrecerte. El perdón de pecados, un nuevo corazón, una nueva relación con Dios, nueva gracia y una vida eterna. Lo único que necesitas hacer para recibir el mayor regalo de Navidad y para poder disfrutar esas promesas es arrepentirte de tus pecados. Apartarte de tus caminos pecaminosos y reconciliarte con Dios, poniendo tu fe solo y únicamente en Jesucristo.